Bendiciones, bienvenidos a un episodio más del podcast Firmes en la Fe. Hoy quiero compartir contigo una historia que es una de mis favoritas en la Biblia. Es un testimonio que va a impartir fe a tu vida y que va a hacer que la misma se fortalezca. Hoy yo quiero hablarte sobre la vida de Ana, la mamá del profeta Samuel. Voy a comenzar leyéndote la historia en Primera de Samuel, capítulo 1. Dice que hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer Ana, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí.
Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ciertamente esta historia es una historia que nos imparte fe, es una historia que verdaderamente toca mucho mi corazón, porque vemos cómo Ana no solamente se derramó delante de la presencia del Señor y hizo no solamente una oración cualquiera, Ana hizo una oración de fe. Y no solamente hizo una oración de fe, sino que Ana también hizo un voto. Y aquí hay muchas enseñanzas para nosotros los hijos de Dios. La palabra del Señor tiene muchas oraciones que son muy poderosas. Y esta oración de Ana, a pesar de ser corta, aunque dice que ella oró largamente en el templo, pero a pesar de eso, vemos cómo el Señor escuchó la oración de Ana y le concedió su petición. Y Ana no solamente recibió el milagro, sino que cumplió con la promesa que le hizo al Señor. Eso es lo primero que quiero comenzar a explicarte. ¿Qué es un voto? Porque un voto es hacer una promesa y es de vital importancia, y esto nos enseña a nosotros también la integridad de esta mujer. Es de vital importancia que cuando nosotros hacemos promesas al Señor, nosotros cumplamos con la promesa que le hicimos al Señor. Y aquí hay un ejemplo maravilloso donde esta mujer fue y entregó su niño. Dice la palabra del Señor que Samuel era todavía un niño muy pequeño. Algunos comentaristas bíblicos, teólogos, dicen que él estaba entre los 3, 4 añitos más o menos, por ahí, pero era todavía muy pequeño. Y dice que ella aún así fue y cumplió la promesa y fue y lo dejó en el templo. Y yo no sé si tú has leído la historia de Samuel. Pero Samuel fue un hombre de Dios, fue el último de los jueces. Samuel fue el último juez de Israel y fue el primer profeta. Además, que fue quien literalmente abrió, por decir así, Dios a través de él, la temporada de los profetas. Así que él fue un hombre consagrado al Señor, porque así su mamá lo prometió. Ella dijo que no se le iba a cortar el cabello, lo que significa que él iba a ser un nazareo, y un nazareo era una persona completamente dedicada al Señor, como se supone que lo hubiera sido Sansón. Cuando nosotros leemos esa historia, vemos que él también debía de ser nazareo por orden de Dios. Pero Ana se comprometió y le dijo al Señor que él no se le iba a cortar el cabello porque iba a ser consagrado para Dios. Entonces, cuando tú buscas en el contexto, estas personas que eran consagradas para Dios no se daban al vino y no se cortaban el cabello, eran nazareos, porque ellos estaban para cumplir una misión especial de parte de Dios. Y la historia de Samuel es una historia muy poderosa. Samuel no solamente fue el último juez en la época de los jueces, el primer profeta, sino que fue un hombre que fue muy usado por el Señor. Ungió a 2 reyes, los primeros reyes en Israel. No solamente eso, sino que la vida de Samuel se caracteriza por la obediencia y la lealtad que él tuvo con el Señor. Fue un hombre que tuvo un papel muy fundamental en lo que era la transición de Israel de los jueces a la monarquía, y también tuvo un papel muy importante porque él era literalmente la voz de Dios en aquel entonces. Él era la voz de Dios en el pueblo, ayudó al pueblo de Israel a librar muchas batallas simplemente porque él escuchaba la voz de Dios y le profetizaba y guiaba al pueblo para obtener victorias. Así que estamos hablando que el Señor no solamente le cumple el milagro a esta mujer, sino que ella también cumple una promesa, y la vida de este hombre fue de gran bendición para el pueblo de Israel. Y de la historia de Ana nosotros podemos aprender muchísimas cosas. Vemos cómo Ana no solamente hizo una oración, sino que dice que ella era muy irritada por su rival.
O sea, quiere decir que la otra esposa de Elcana era la rival literalmente de Ana y la afligía, la irritaba al punto que ella comenzaba a llorar y dejaba de comer porque Penina se burlaba de Ana. Pero yo digo que Penina jugó un papel muy fundamental, porque de no ser así, de no fastidiarla tanto, por así decirlo, Ana no hubiera tomado la decisión de derramarse a los pies del Señor. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero dice que cada año ellos subían al templo para presentarse en el templo y llevar sus ofrendas, etcétera. Y dice que todo el tiempo que lo hacían, Penina irritaba a Ana. Y Ana lo que hacía era que se afligía y dejaba de comer. Pero en esta ocasión vemos a una Ana determinada que fue y se derramó a los pies del Señor y llevó esa situación a donde ella entendía que era el único que le iba a resolver esta situación. Así que vemos cómo esta oración que esta mujer se derramó su alma, su espíritu delante de Dios, pidiéndole al Señor. Y ella fue muy específica en lo que le pidió a Dios. Vemos cómo ella le dijo, yo quiero un hijo varón. Y yo te lo voy a consagrar para ti, no le voy a cortar el cabello. O sea, esto nos enseña a nosotros. Y en muchas ocasiones vimos cómo Jesús, cuando estaba haciendo milagros, él también le preguntaba a las personas, ¿qué quieres que te haga? A Dios le gusta que nosotros seamos específicos con nuestras oraciones. La Biblia dice que hay muchas oraciones que no son contestadas porque nosotros no estamos pidiendo de la manera correcta. Muchas veces o no estamos pidiendo según la voluntad de Dios o simplemente no sabemos cómo pedir. Pero aquí vemos este ejemplo de una mujer que derramó su alma, derramó su espíritu. Y tú y yo tenemos al Espíritu Santo, que dice la palabra del Señor que Él intercede por nosotros, para nosotros pedir como nos conviene. A Dios le importa todo lo que nosotros nos sucede en nuestra vida. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Pero Él anhela que nosotros vayamos a derramarnos completamente con todo el alma y el corazón. Y que nosotros cuando pidamos seamos específicos en lo que queremos, pero así como Él cumple su promesa, así como Él cumple, ¿verdad? Nuestras peticiones, nosotros también tenemos que cumplir las promesas que hacemos. Y ese es el ejemplo de Ana, una fe inquebrantable que nos enseña a confiar en Dios, incluso en las situaciones más difíciles y desesperadas también, porque hay momentos que vamos a pasar situaciones que nos desesperan. ¿Qué tú vas a hacer en medio de esa situación? ¿Te vas a desesperar o vas a permitir que la desesperación te lleve a los pies del Señor y a rendirte completamente, a derramar tu alma y tu espíritu delante de Dios? La oración de esta mujer movió la mano de Dios a su favor. Fíjate que mientras ella lloraba y dejaba de comer, nada sucedía. Pero el día que ella decidió derramar su alma y su espíritu en la presencia del Señor, el Señor la tomó en cuenta. Ella fue persistente en la oración. No sabemos qué tiempo ella estaba orando, pero dice que fue un largo tiempo el que ella estuvo allí. Hasta el nivel que dice que el sacerdote, como solamente veía que ella movía los labios, la tuvo por ebria. Y ella le aclaró, no, 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 yo soy una mujer que tengo congoja en el espíritu, pero yo no soy una mujer impía. Yo simplemente me estoy derramando delante de Dios porque tengo el espíritu abatido, le dice ella. Así que la determinación que tuvo Ana para buscar a Dios demuestra el poder transformador de la oración continua. Hay oraciones que tú y yo hacemos quizás una sola vez. ¿A cuánto no nos ha pasado? Yo a veces he orado por situaciones en las que automáticamente yo hago mi oración. El Señor, el Espíritu Santo derrama sobre mí una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y simplemente ya yo entiendo que yo no tengo que seguir orando por eso, porque ya Dios se determinó a hacer su voluntad. Pero hay otras ocasiones en las que tú y yo tenemos que persistir en la oración para poder ver respuesta, para poder ver el milagro. Y en medio de esa persistencia, nuestra fe se está fortaleciendo. Vemos también esta lección como nos enseña el cumplimiento de promesas.
Ana muestra la importancia de honrar a Dios con nuestros votos y los compromisos que nosotros también hacemos con Dios, manteniendo, ¿verdad?, la integridad que nos debe de caracterizar como hijos de Dios y también esa devoción. Ana tuvo su hijo, pero no solamente ella lo tuvo, sino que ella fue y cumplió su promesa y lo entregó al Señor. Y luego de este capítulo, más adelante de los versículos que yo te leí, si tú continúas leyendo, hay una parte que se llama el Cántico de Ana. Y fue un cántico muy poderoso y hasta profético. Y dice en ese cántico, ella da a entender que Dios le dio más hijos. Incluso tuvo 7 hijos. Así que mira la importancia de nosotros como hijos de Dios poder cumplir con los votos que le hacemos al Señor, es decir, las promesas. Porque es cuando, ¿verdad? Un voto, como te expliqué, es cuando nosotros prometemos y nos comprometemos a hacer algo para Dios, sea una ofrenda, un servicio, lo que sea. Pero tú le estás haciendo ese voto, esa promesa a Dios y es un compromiso que tú te lo tienes que tomar muy en serio, porque eso muestra tu integridad como hijo. Y esto es una enseñanza muy poderosa. Esta mujer se desprendió de lo más que ella anhelaba. Yo quiero que tú entiendas que para aquel entonces la mujer estéril no solamente sufría de dolor por ser estéril, sino que también era prácticamente una vergüenza, porque en aquel entonces era muy valorado, contrario a lo que estamos viviendo en esa época, ¿verdad? Pero en aquel entonces era de mucho valor que una familia tuviera muchísimos hijos y específicamente varones, ¿verdad? Imagínate, en este tiempo estamos viviendo en un tiempo donde no, ya no es así. Es todo lo contrario. Pero en aquel entonces y en la cultura judía eso era muy importante. Y una mujer que fuera estéril era literalmente una vergüenza. Y esto le daba prácticamente eh, la libertad a ese esposo, que si esa mujer que él había tomado como esposa era estéril, él tuviera otra esposa. Y podemos ver en lo que te acabo de leer cómo Penina la irritaba constantemente y Penina tenía hijos y tenía hijas. También podemos ver cómo Elcana no comprendía a su esposa, porque hasta él le llegó a comentar, pero no te soy yo mejor que 10 hijos. O sea, es claro que Elcana no comprendía a su esposa. ¿Y por qué te comento esto? Porque tú tienes que entender que en muchas ocasiones hay personas o las personas que te rodean no van a poder comprender la situación que tú estás viviendo. Y el único que va a poder entender y comprender la situación es el único que tiene la solución en las manos, es Dios. Y Ana no le importó lo que el Cana le dijo. Ana fue y se derramó en la presencia del Señor y hizo una oración tan bonita, tan sincera y tan poderosa que el Señor le concedió el milagro. Y Samuel fue lo que te acabo de contar, un hombre muy importante en la historia de Israel. Hoy yo te digo a ti, ¿qué es eso que quizás te está afligiendo en el espíritu? ¿Qué es eso que quizás tú has ido a contarle a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos incluso en Cristo y tú sientes que no te han comprendido? Hay veces que Dios permite eso, ¿sabes? Para que tú vayas al lugar correcto a derramarte, que es en la presencia de Dios. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, yo te pido que tú la compartas con alguien más. Este podcast es auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Nos puedes seguir por las redes sociales Instagram y TikTok como Vestida de Gracia Boutique y también por la página web www.vestidadegraciaboutique.com. Actualmente tenemos un 60% en casi toda la mercancía en nuestra página web. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.